El hincha de River, yo creo que no se fue tan contento del partido de la Sudamericana. Y déjame dudarlo si está contento con lo que fue la actuación del equipo para lo que era el partido que se jugó frente a Carabobo en el Monumental. Un partido que tuvo que haber sido una paliza en el papel, tuvo que haber sido en la previa un fácil 3-0 o por lo menos 3 goles, 2, quizás en un día medio extraño. Pero River lo gana por la mínima, gana por 1-0 el encuentro frente a un Carabobo que en el primer tiempo supo defenderse y en el primer tiempo River no supo atacar. Hubo una gran diferencia de lo que fue el primer tiempo y el segundo. Fueron dos partidos totalmente diferentes ante lo que era la vista de la gente y de lo que es la vista mía. Para mí hubo unos primeros 45 minutos en el Monumental, un Monumental que de por sí tenemos que hablar del pasto del Monumental. Un desastre quedó después de los conciertos, que sí, te entran millonadas por los conciertos, pero tenés que tener cuidado, tenés que cuidar el pasto, tenés que cuidar la condición de la cancha, porque sabés que se te vienen partidos importantes, sabés que empezás con las copas. Y sí, apareció AC/DC, uno de los míticos recitales que tiene el estadio de River, pero te dejó el pasto de una manera que era impresentable en el día de ayer, era impresentable. La realidad es que el partido frente a Carabobo, vos veías la pantalla y decías, si esto llega a estar así en el Superclásico, si no llegan a arreglarlo un poco más por lo menos, no te digo que lo arreglen todo, porque tampoco vamos a pedir cosas sobrenaturales del canchero, pero un poquito más me parece que te pueden llegar a dar en lo que fue igualmente un lugar que no es excusa, porque no fue excusa. La cancha del Millonario no tuvo nada que ver a lo que fue el resultado de River. Un primer tiempo que podrías haberte dormido y no te enterabas de que no pasó nada y aún así hubiese estado bien. El primer tiempo del Millonario, los primeros 45 minutos frente a Carabobo, la gente se podría haber parado, ido al baño, vuelto, podría haberse hecho la cena, que iban a estar todavía en 0-0 sin haber transcurrido ni siquiera una ocasión. No pasó nada en el primer tiempo de River. Era un 0-0 que en el entretiempo se notó que cambió algo. Los primeros 5 minutos del Millonario en el partido fueron horribles. Fueron horribles. Los primeros 5 minutos, si River llega a salir así en el Superclásico, hay que ver y agárrense, porque fueron unos primeros 5 minutos en donde no vio la pelota, no vio el ataque y casi me atrevo a decir que no vio el área rival. Pero es poco tiempo, ¿no? Después respondió por unos minutos, atacó un poco, pero en los primeros 45 minutos no se destaca nada. Lo hablé con 3 personas, les pregunté, ¿qué puedo hablar del primer tiempo? Porque la verdad que no me dan ganas de hablar de este primer tiempo. Y al final todos decían lo mismo. No pasó nada en el primer tiempo de River contra Carabobo, por lo que deja quizás solamente malas noticias ese primer tiempo. La lesión de Fausto Vera, uno de los jugadores que ya estaba consolidado en el 11 titular del Chacho Coudet, y ahora queda sin una pieza, no sé si clave dentro de la mitad de cancha, porque es verdad que Vera tampoco estaba siendo el mejor jugador del plantel, no estaba siendo un Aníbal Moreno, por ejemplo, quien fue el que entró por Fausto Vera, pero es una ausencia previo a un Superclásico que se viene en tan solamente 3 días, algo que no se puede esperar tanto, así que tendrá que ver el Chacho qué mueve ahí en el medio. Pero Fausto Vera se lesionó y se retiró del partido, y ahí ingresó Aníbal Moreno con otro aire. Fue otro aire el cambio de Aníbal Moreno por Fausto Vera. El equipo empezó a responder un poco, pero todavía faltaba ese algo. Y llegó al entretiempo el encuentro
y River se acordó que estaba jugando frente al séptimo de la liga de Carabobo. Increíble. Nadie podía creer que este partido todavía esté en 0-0 y con tales condiciones. La realidad es que River tenía que salir a buscarlo, tenía que salir al segundo tiempo a por lo menos dar una imagen que cautive al hincha previo al Superclásico. Y es por eso que hubo el doble cambio, que me parece que es lo que le da finalmente a River esa pizquita para salir hacia adelante. Entró Driussi y entraron Galván. Dos jugadores que hoy en la cancha cambian el equipo. La realidad es que un River que salió con suplentes, que tampoco se puede mencionar como si fuese el problema de River salir con suplentes, porque repasamos el 11 titular y hay muchos acá que podrían llegar a ser una variante que entra en el clásico, ya sea Beltrán al arco. Igual eso consolidado ya es algo que tiene que quedar. Si vuelve Armani, en mi opinión, se tiene que quedar Beltrán. Ya hay que pensar en el futuro un poquito más. Pero Bustos de 4, Pesela, Rivero, Viña, la línea de 4, cualquiera puede llegar a entrar frente a Boca. En el mediocampo, Vera, Castaño, Juanfer, Mesa, los 4 pueden llegar a entrar también. Y en la delantera, Subiabre y Freitas son dos recambios que, dependiendo del partido, todo el 11 titular puede llegar a entrar en un superclásico, y me parece que no es excusa tampoco para los primeros 45 minutos que se dieron en el Monumental. Pero el segundo tiempo trajo otra cara. Un River que atacó, un River que lo intentó, y un River que igualmente con otra cara no se le daba. Un River que necesitaba ese gol, y apareció luego otra noticia mala: la lesión de Juan Fernando Quintero, el colombiano que no pudo ni aguantar en la cancha de la tanta angustia, de la tanta bronca que tenía por su lesión, y se tuvo que retirar directamente al vestuario. Pero claramente una falta que hoy en día al equipo quizás no lo afectó tanto. Un Juanfer que, en mi opinión, de lo que vienen siendo los últimos partidos, está jugando un ritmo menor, está jugando un poquito menos que el resto, y todavía se necesita ver esa calidad que tanto tiene el colombiano, que sabemos que tiene el número 10 de River. En su lugar ingresó Kendry Páez. Imposible hablar mal de Kendry Páez en lo que fue este partido. Mi opinión personalmente me parece que es el jugador que cambia todo. Si bien la entrada de Driussi le da otro aire, la entrada de Moreno le da más normalidad al juego de River, el desborde de Kendry Páez fue todo durante el partido. Agarró todas. El jugador cedido del Chelsea, que tanto se habló en la semana de que quizás el Chacho no lo necesita y que quizás se lo van a devolver al Chelsea porque no lo van a usar. Después del partido frente a Carabobo te das toda la idea de por qué el pibe Páez debería estar en el plantel de River y por qué fue una llegada tan importante también. Un jugador que agarró la pelota, fue para adelante, y así es como llegó el gol de Driussi. Nuevamente, otra vez apareció Driussi para salvarlo al Chacho. No sé si es salvarlo al Chacho, pero salvar el partido de River y de lo que pudo haber sido un empate vergonzoso directamente, podríamos haber dicho. Apareció Driussi nuevamente, de esta manera 3 al hilo. Llega caliente para el Superclásico, un Superclásico que está a la vuelta, y un River que todavía no se siente que esté generando un fútbol muy River. No sé si me explico. No está generando ese fútbol que tanto ADN River se pedía con Gallardo, se pidió con De Michelis, y con el Chacho se ve un poquito, se ve. Yo creo que el doble 5 de Moreno y Vera en el 11 titular que venía poniendo normalmente era una de las claves, por ejemplo, y ahora sin Vera hay que ver. Claramente era una de las piezas que ahí quedaba quizás dentro del partido, pero un Kendry Páez que estuvo muy bien, un Driussi que otra vez mete gol, otra vez lleva al equipo para adelante, y de esta manera se da la victoria de 1-0 de River, que a pesar de haber ido hacia adelante y del hecho de que Beltrán,
quizá ni jugó el partido Beltrán. No te puedo hablar del encuentro de Beltrán porque no lo vimos. Al arco Carabobo no llegó. Sobre el final patearon una desde afuera del área y Beltrán la despeja con las manos hacia el costado. Pero hasta ahí llegó el aporte del equipo visitante. El Millonario hizo todo en lo que era el encuentro. El problema fue que en los primeros 45 minutos hizo nada el Millonario. Hizo nada River. Entonces el segundo tiempo el Chacho los agarró y se volvió loco ya. El Chacho ya no podía más. Claramente se notaba en lo que es el aspecto del Chacho en la banda, cuando habla de los partidos, en las conferencias. Claramente hay algo que todavía no le termina de cerrar en los 90 minutos de River, y se nota, y ya lo va a encontrar la clave, porque por cómo viene la mano, River maneja un invicto de 9 partidos previo a este superclásico que tendremos en tan solamente 3 días. Un superclásico que claramente tiene a un Boca también en muy buena actuación, con su racha de 12 invicto, con su 3-0 por Copa Libertadores que se vivió en el último partido frente al Barcelona de Ecuador. Y de a poco se va formando un superclásico que puede ser muy, pero muy picante. Un superclásico que, si hablamos desde el punto River, me parece que hay varias cosas que todavía tiene que analizar. Un partido del que, si vamos jugador por jugador, de Beltrán mucho no podemos decir, pero de la línea de 4 hace falta los titulares. Se nota, todavía igual hay algunos que cierran. Bustos me pareció que estuvo bien como recambio quizás, pero Viña no supo estar a la altura del partido, nuevamente no supo estar a la altura de una oportunidad. Luego en el medio, basta de Castaño. No está saliendo Castaño, no está dando frutos Kevin Castaño, y si sigue así, la realidad es que lo van a terminar limpiando como lo limpiaron a Galopo ya, porque Galopo ni convocado está ya dentro del plantel. Portillo, por ejemplo, jugadores que desaparecen dentro del plantel del Millonario. Luego, yendo más hacia adelante, Zubiabre todavía se tiene que acostumbrar, todavía no encuentra su lugar en la cancha. Me parece que está bien jugando por izquierda, pero me deja dudas todavía. Y en lo que es la delantera, Mesa, de gran partido Mesa, gran partido de Mesa. Un Mesa que estuvo constantemente por todos lados, un Mesa que ayudó al equipo a ser mucho más fluido dentro del juego. Y es así como de después Freitas, que lo dio todo. Freitas se veía al final del partido, no daba más. Y un Juanfer que, como ya dije, se nota a otro ritmo. Juanfer ahora mismo, un Juanfer que todavía no termina de cerrar al equipo. Y además, ya acordándome lo que fue la pausa de rehidratación, tenemos que hablar de eso, porque se actualizó en lo que es la ley Conmebol. Y ayer, por ejemplo, hubo 2 parates en lo que era la pausa de rehidratación imposibles de creer. Las pausas que se hacen para rehidratarse puede ser quizás de las peores cosas que se actualizaron dentro del reglamento en los últimos años. Te entiendo si hacen 40 grados, pero en el día de ayer unos 20 grados hacía. ¿Qué rehidratarse necesitaban? Llovía en un momento. En el partido de Boca, por ejemplo, también 20 grados y 2 parates de rehidratación. Me parece que fue un corte muy innecesario al partido, porque encima en el encuentro de River llega el gol del Millonario y llega el parate. Algo que quizás yo lo hubiese atajado de otra manera, quizás si fuese la Conmebol. No me parece que esté bien la manera en lo que se está haciendo esta pausa, pero dentro de todo, un partido de River que, si llega a jugar como jugó contra Carabobo, contra Boca, yo creo que no le va a alcanzar. Yo creo que no va a llegar a la victoria cómodamente en el Monumental. Un Monumental que se va a tener que hacer sentir. Un Monumental que va a ser necesario para el partido frente a Boca. Y todos sabemos que se va a dar, porque un superclásico, sacando la terminada,
va a estar lleno el Monumental, va a haber una fiesta seguramente para lo que es este evento que ya tenemos en el fútbol argentino, y es simplemente de esperar que sea un peso, pero va a tener que ser importante porque el equipo del Chacho necesita reaccionar de otra manera. Un partido frente a Racing que también fue bueno, el partido frente a Racing, pero no da la certeza de que está dominando, porque justamente venía el empate de Blooming antes, que no dejaba para nada una buena sensación, en mi opinión. Un 1-1 que podría haber sido un poco más, que no es un mal resultado en papel por ser tema de visitante, pero no deja de ser River en la Sudamericana. Igualmente queda en primer puesto tras la victoria frente a Carabobo, un 1-0 que, como decimos, si llega a darse de esta manera el juego del Millonario, que igualmente a mí sí permítanme decir que para mí no se va a dar de esta manera, que los suplentes sí cambian un poco el juego, a pesar de que sea un mismo planteo táctico que los titulares y que no sea tanta excusa el puso los suplentes. Yo creo que hay una diferencia entre los suplentes y los titulares, pero con un Boca recuperando al Chango Ceballos, con un Boca con un buen Aranda, un buen Delgado, un buen Paredes, hay que tener cuidado que si llega a darse el partido como se dio contra Carabobo, podríamos llegar a tener un superclásico en el que termine 0-0 o con un River sufriendo en el Monumental. Igualmente yo creo que viene bien parado el Millonario, yo creo que va a ser un superclásico muy picante dentro de lo que son los últimos superclásicos. Yo creo que este podría llegar hasta ser el mejor de los últimos años.